y se llama Con miedo pero valientes. Con miedo pero valientes. ¿Alguien de aquí tiene algún miedo? ¿Hay algo que le genera temor? ¿Sí o qué? Sustos. Algo físico, algo que está en nuestra cabeza, una inseguridad que nos genera miedo, temor. Había una vez dos pueblos que estaban en guerra. Dos pueblos que estaban en guerra. Uno muy débil y muy frágil y el otro todo lo contrario. Muy numeroso y muy poderoso. Vivían relativamente cerca. El uno, el que era tan frágil y tan débil, tenía que vivir en cuevas, escondido. 7 años vivieron escondidos en cuevas, porque lo poco que hacían, lo que cultivaban, los animales que se reproducían, lo que pasara, lo poquito que consiguieran, llegaba al pueblo que era más numeroso y más poderoso y acababa con absolutamente todo. Entonces tenían que vivir escondiendo lo poco que tenían para poder comer y para poder alimentarse. Estaban, mejor dicho, castigados y no veían como una luz. O sea, era un pueblo que vivía lleno de miedo, un pueblo frágil, mejor dicho, débil. El año pasado, en noviembre, salió un estudio de una universidad de Suecia sobre el miedo, que me gustó mucho. ¿Qué es el miedo? Unos van a decir, no, es una sensación de susto, cosas así. Ellos definían el miedo como un sistema de seguridad del cuerpo humano. El miedo es un sistema de seguridad del cuerpo humano. Así como los edificios tienen sistema de seguridad de cámaras para alertar de lo que está pasando, alguna cosa. ¿Y a qué se referían con eso? Porque el miedo busca la supervivencia en el ser humano. O sea, el principal objetivo del miedo es buscar la supervivencia. Usted se enfrenta a una situación de algo que le puede afectar su vida, usted sale corriendo. Usted llega a su casa, su esposa está enojada, usted se devuelve. ¿Sí o qué? Usted sabe que por ahí, que está pasando algo maluco. En tal, exacto. En tal parte están tirando piedra, usted evita la confrontación, ¿cierto? Hombre, ese camino de noche, yo tengo la seguridad, o sea, mi cuerpo activa ese sistema de defensa, el sistema de seguridad para preservar la supervivencia. Pero hay una cosa, según el estudio, que me pareció muy interesante porque aprendí muchas cosas nuevas, me sentí un poco ignorante o bastante ignorante, y es que decían cómo se producía el miedo en el cuerpo. Y ahí viene donde se produce el miedo en el cuerpo. Sí, en el cerebro, en un lugar que llaman las amígdalas, pero no son las de acá. Se me subieron las amígdalas del susto. No, o sea, no tiene que ver con eso. Estas amígdalas de la garganta son ganglios que se activan cuando hay alguna bacteria, un sistema de defensa, digamos que físico del cuerpo. Sí, exactamente, es un ganglio. Pero yo no sabía que habían otras dos amígdalas, una en el hemisferio izquierdo del derecho y otra en el hemisferio derecho, ¿cierto? Lo que hace la amígdala es procesar, aquí el médico me corregirá, lo que hace es procesar las señales fisiológicas del cuerpo. Cuando usted tiene miedo, ¿qué le da? Le da escalofrío, le da un vacío en el estómago, y lo que hace la amígdala es procesar eso para activar el sistema de defensa. ¿De cuál? El de supervivencia. Pero no solamente es el de huir, el de miedo. Gracias a las amígdalas también se activa otra parte del sistema de defensa que no solamente es el miedo, el de correr, el de huir, sino el de afrontar la situación de miedo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo espero que cuando ustedes lo vayan a atracar o algo, no piense, ya mira a la izquierda, a la derecha, ¿qué hacemos? Estoy esperando la respuesta a ver cómo nos movemos. Sino, tranquilo, su cerebro ya está preparado, ya está aquí en el cerebro preparado ligeramente todo para que usted o actúe en un caso de supervivencia o huya. Si usted ve que su hijo se está ahogando, seguramente su manera va a ser tirarse a salvar a su hijo, ¿cierto? Eso se produce en las amígdalas, son las que toman esa clase de reacciones. Y no solamente eso, pero no solamente, o sea, la mayor influencia que tiene en el cerebro es la de miedo, pero también en sensaciones y emociones como la de placer y como la de alegría. Pero quiero que entiendan qué son las amígdalas cerebrales. Entendimos qué son las amígdalas cerebrales. Ya saben que no, tenemos más de dos en el cuerpo, ¿cierto? Yo lo aprendí y me quedó muy, muy aquí en la mente. ¿Qué te tiene con miedo hace tiempo? ¿Qué te tiene con esas amígdalas activadas hace años? Yo creo que si pensamos, tenemos unos miedos por ahí, unas inseguridades que nunca se nos han quitado. Yo recuerdo mucho, antes de casarme yo dormía con mi hermanita. Yo me casé de 24 años. Mi hermanita tiene 30. Y hasta hace poquito se acostaba también con mi mamá porque le daba miedo. O sea, yo dormí con ella porque ella le daba mucho miedo. O sea, todavía tiene ese miedo a la oscuridad, el miedo a la noche, le da mucho susto. ¿O qué miedo traes tú aquí hoy en esta tarde? ¿Qué te pasó hoy?
¿Qué situación está afrontando usted en su casa o en su hogar que lo tiene con miedo? ¿Con algún familiar, con algún hijo, alguna situación en particular? Siempre hay situaciones que nos generan miedo, incertidumbre, temor, debilidad. O hay otra, que es peor. ¿Le ha pasado a usted que se acostumbra a algún dolor? Como cuando uno se arranca un uñero que le duele mucho el primer día, se le hincona el dedo, pero usted el otro día como que se acostumbró. Se acuerda cada vez que se lava las manos y ya. Se acostumbró usted a tener ese miedo. Es peor todavía que se haya acostumbrado a tener un miedo. Qué pereza uno vivir con un miedo a toda hora. No podemos elegir tener miedo. Ojo a esta frase que nos vamos a mover ahí en el resto del mensaje. No podemos elegir no tener miedo. Porque lastimosamente las amígdalas del cerebro no se las pueden retirar. Pues ya cuando esté muerto de pronto. No podemos elegir no tener miedo. Pero sí podemos elegir ser valientes. ¿Sí entendimos la frase? No podemos elegir no tener miedo. Porque físicamente tenemos unas condiciones que el Señor no las dio. Pero sí podemos elegir ser valientes y afrontar esos miedos que nos dan. Vamos a abrir nuestras Biblias, o prendan las Biblias por favor en Jueces 6, del 11 al 15. Jueces 6, del 11 al 15. Esta historia realmente se mueve en dos capítulos, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Es la historia de Gedeón. Qué bueno que lo pueda leer en semana. Con lo que les voy a contar hoy, que se lea la historia completica porque tiene como sus tintes novelescos. Jueces 6, del 11 al 15. ¿Estamos, iglesia? Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y por qué, y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Señor Jesús, en esta tarde te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias, Dios, por este espacio. Gracias por las personas que nos acompañan hoy, por las personas que no pudieron venir. Te pido, Señor, que bendigas cada uno de nuestros corazones. Te pido que me llenes y que nos llenes a cada uno de los que estamos aquí de la unción de tu Espíritu Santo, que no sea yo. Te pido que me hagas tu instrumento, Dios, y que podamos salir de aquí, Señor, no sin miedo, pero sí, Señor, con ese miedo, pero con toda la claridad y con todas las ganas de ser valientes y afrontar cualquier situación que se nos presente. Toda la gloria y la honra sean para ti, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. La historia que les conté al inicio de la introducción del pueblo que llevaba 7 años y que uno siempre venía sobre él, es la historia real de donde nos vamos a mover hoy. Si usted se va al capítulo 6, versículo 1, se da cuenta de que el pueblo de Israel otra vez hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que Dios, cansado, los entregó 7 años en manos de los madianitas. Los madianitas era un pueblo grande, numeroso. La palabra de Dios dice más adelante que tenían tantos camellos que eran innumerables, que parecían langostas, que parecían la arena del mar en la playa. O sea, era un pueblo grande. Y que como hicieron lo malo, los entregó en manos de los madianitas. ¿Qué hicieron los madianitas? Cada vez que tenían oportunidad iban a saquear a Israel. Se les llevaban el trigo, absolutamente todo lo que cultivaran, la comida, los bueyes, absolutamente todo se los llevaban y dejaban en los rines al pueblo de Israel. De pronto aquí algunos tienen algún madian, algún banco, ¿cierto? Que esté pendiente del salario de uno a ver qué pueden coger, qué pueden tomar. Pero esa es la historia, la introducción que les estaba dando. Y hoy quiero que nos movamos entre esas afirmaciones que nos van a ayudar en esos momentos de miedo. Aunque usted tenga miedo, pero no de las cucarachas o de los ratones, sino de esas situaciones que usted lo llenan de temor, de inseguridad. Por ejemplo, 3 afirmaciones. Espero que las tenga ahí o que vea el mensaje que va a estar en Instagram y en YouTube. Y la primera es: Dios ve más allá de lo que vemos nosotros.
Dios ve más allá de lo que vemos nosotros. Ya saben cuál era la condición del pueblo de Israel y cómo estaban en esos momentos. Vale, los versos 11, 12 y 13 para movernos en este punto. Y vino el ángel de Jehová y se sentaba bajo la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que Él nos sacó de Egipto? Y ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cómo ven ustedes a Gedeón en estos momentos? Sin fe, ¿cierto? Yo creo que Gedeón se asustó. Hola, varón esforzado y valiente. Yo creo que miró para atrás. ¿Dónde está? Porque este señor, ¿por qué me saluda así? ¿Por qué el ángel me saluda así? ¿Qué respuesta encontró Dios en ese momento? El ángel del Señor, ¿qué respuesta encontró de Gedeón? Conmigo, con nosotros, yo valiente. ¿Cómo se le ocurre? Mire todo lo que nos está pasando. 7 años. Dice la palabra de Dios que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era el lugar donde pisaban las uvas para poder hacer el vino. O sea, se mantenían haciendo marañas para poder esconder cualquier cosa para que el pueblo pudiera comer. Se mantenían haciendo, mejor dicho, lo que pudieran. Pero a Gedeón se le ha olvidado algo, que muchas veces se nos olvida a nosotros. Cuando arranca el capítulo 6 dice que Israel había hecho otra vez lo malo ante los ojos de Dios. Muchas veces estamos pasando por una situación difícil y nunca pensamos si estamos de pronto, si no es una prueba realmente, sino que estamos viendo la consecuencia de algo. Y muchas veces estamos pasando por consecuencias de nuestras decisiones. Muchas veces renunciamos a un empleo sin tener otro. ¿Por qué renunciaste al empleo sin tener otro? Es que el Señor me dijo: ¿con qué vas a sostener tu casa? ¿Cómo vas a hacer? O te despidieron del trabajo porque no hacía lo que te tocaba hacer en el trabajo. O sea, no son pruebas del Señor, son consecuencias de nuestras decisiones. A Gedeón como que se le había olvidado eso. Tan conchido que le reprocha: no, pues si estuviera con nosotros no nos hubiera pasado esto. Nos sacaron de Egipto, nos dieron Jericó y vayan las que estamos. Y vean ya las que estamos. Vemos en Gedeón a alguien que sentía ¿qué? Miedo, frustración. Estaba lleno de miedo. Y llega el Señor y lo saluda, es que esforzado y valiente. Pero saben que Dios ya tenía un plan con él. Dios ya tenía un plan con el miedoso y con el inseguro. O sea, él ya sabía qué iba a pasar. Él ya sabía qué tenía preparado para Gedeón y para el pueblo de Israel. Seguramente Dios ya sabía que ellos estaban aguantando hambre, que siempre que llegaban, todos se los quitaban. Seguramente Dios sabe que usted tiene una deuda pendiente ahí imposible de pagar a 15, 20 años, pero tranquilos que Dios ya está mirando qué va a pasar. O tienes una situación incómoda en la casa con tus hijos, con tu esposa, pero si estás confiando en Dios y orándole a Dios, seguramente Dios ya tiene preparada la bendición de lo que va a pasar. Gedeón solamente estaba moviéndose en lo que estaba pasando, pero Dios ya tenía un plan con Gedeón. ¿Estás viendo depresión? No se preocupe. Dios ya está viendo otra cosa diferente a tu depresión. Que cada situación que nos pase sea la oportunidad, iglesia, para acercarnos siempre a Dios. Sin importar lo que nos esté pasando, debe ser la situación buena para acercarnos a Dios. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo primero? Que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. 7 años de hambruna, pero Dios ya tenía un plan. Igual para su problema. Número 2, iglesia. Dios es más grande que tus inseguridades y tus miedos. Y les quiero hacer una pregunta. Esa pregunta me encanta hacerla porque cuando le pregunta a alguien, ¿vos sos inseguro? La gente se ofende. ¿Seguro qué tal? No me ese físico, por Dios. Ese pelo negro. O sea, a la gente no le gusta reconocer la inseguridad. Eso es una cosa que nos hiere el ego, nos hiere la personalidad. Casi siempre la inseguridad la relacionamos con temas físicos. Es que con gafas me veo muy feo, o tan orejón, o tan narizón. Me tocaron todas. Pero, o sea, no lo relacionemos solamente con lo físico. Versículos 14, 15 y 16. Y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío,
¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué le está diciendo el ángel de Jehová? Que él era un valiente, que él era un guerrero. ¿Y qué le contestó él? Es que yo soy el pobre. O sea, mi familia de esta tribu de Manasés es la más pobre, número uno. Y yo soy el más pequeño de mi casa. Yo soy el más pequeño de mi casa. Pero ¿saben qué? Dios le da una inseguridad increíble a Gedeón. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué? Porque él está con él. Y porque yo le estoy enviando. O sea, hombre, vaya que es que yo soy el que le estoy enviando. Yo soy el que te estoy enviando. Yo soy el que te estoy enviando. Les voy a leer unas frases que denotan inseguridad en las personas. Y de pronto usted se va a sentir aludido y usted va a decir, no, yo no soy inseguro. Pero se va a dar cuenta que de pronto sí es inseguro. Se le dificulta tomar decisiones. Da muchos rodeos para tomar una decisión. Déjeme decirle que es una persona insegura. Es una persona insegura. No solamente los inseguros son los celosos o los que no se sienten a gusto con su cuerpo. ¿Tiene usted necesidad de aprobación? Hoy en día yo creo que la adolescencia al 200% tiene necesidad de aprobación. Tristemente, y más con las redes sociales, con TikTok, con Snapchat, con absolutamente todo tienen una necesidad de aprobación increíble. Temor al error. ¿Conocen gente con temor al error? Un temor a ser juzgados. Muchos en el trabajo, en la universidad. Autoexigencia y perfeccionismo. No creería uno que eso es una cualidad de una persona insegura. El que es perfeccionista, que cree que no la embarra con absolutamente nada, es una persona muy, pero muy insegura. Necesidad de ser elogiados y que le presten atención. ¿Conoce usted personas que van a lugares y que se mantienen llamando a la atención como para que denoten la presencia de él? Ya saben que es inseguro. Pero ojo que el mensaje no es para que vayan a la calle a señalar quién es inseguro y quién no es inseguro. El mensaje es para que, así estemos llenos de miedo, seamos valientes para afrontar las situaciones. Y esta otra, sí. Perdón, con respecto al primer punto de la toma de decisiones, también es que uno las debe tomar rápido. Pues con el tiempo uno aprende que tiene que entregárselas a Dios y entonces hay que esperar cuando Él decida algo para la vida de nosotros. O sea, ahí hay algo en juego, como una analogía, o sea, ¿actúo o no actúo? O sea, ¿esta decisión que yo estoy tomando es del agrado de Dios o no es del agrado? ¿Es del propósito de Dios o no? Para tomar decisiones, correcto, para tomar decisiones. Está la voluntad de Dios y tengo paz para tomarla. No necesita nada más, no se complique nada más. Esta decisión está en la voluntad de Dios y siento paz con lo que voy a hacer, hágalo. Pero mucha gente se la pasa años esperando una decisión. Pierden la pareja que el Señor le dio, la que tenía preparada. ¿Le hablo o no le hablo? Ya después por allá en Facebook con 50 años después, no, mira cómo quedó, menos mal no le hablé. Así no es, iglesia. Enfrentemos toda clase de situaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Es usted una persona insegura con lo que le acaba de leer? ¿O se sentía muy segura? Y de pronto se está dando cuenta que es una persona insegura. Recuerde que Dios es más grande que cualquier inseguridad que usted tenga. Exacto. Gedeón tenía una imagen de él aquí en la cabeza. Que él era el menor de la casa, que él era el más débil, que él era el más pobre de toda la tribu de Manasés. Pero Dios estaba viendo algo completamente diferente en Gedeón. Estaba viendo un líder que iba a tener a Israel en paz 40 años, que iba a tener 70 hijos. ¿70? Sí, miren la clase de líder que iban a tener ahí. Y tercero, enfrentar los miedos con Dios. Recuerde que el título de la enseñanza es Con miedo, pero valientes. O sea, tenemos amígdalas, vamos a tener miedo, pero con miedo, pero valientes. Con miedo, pero valientes. Les voy a terminar de contar la historia del capítulo 6 y capítulo 7, para que me entiendan por qué les estoy diciendo que tenemos que enfrentar los miedos. Después de que Dios le dice eso, es que no te mando yo. ¿Sabe qué le dice Gedeón? Bueno, si es usted, el ángel del Señor, espéreme acá, que yo lo invitará a algo. Y va a coger un cabrito, oiga, no tenían nadie, va a coger un cabrito, y va y se lo sacrifica al Señor. Dice que trae una cefa de harina, hace un sacrificio en el momento, y dice que el ángel del Señor con una vara que tenía tocó el sacrificio, y que se llenó de fuego y se fue en el fuego.
el ángel del Señor. ¿Cómo le parece? También el ángel del Señor le da una instrucción. Vea, ¿sabe qué, Gedeón? Vamos a tener que hacer algo. Pues para que esto fluya. Recuerden que el pueblo había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Una de esas cosas malas que había hecho era adorar a Baal, un Dios diferente al Dios de Israel. Y le dijo, su papá allá en el lugar alto, oiga, su papá en el lugar alto tiene un altar a Baal. Usted va a ir, ¿sabe qué? Coja 2 bueyes y con uno destruye, y después de que destruya el altar de él, el otro lo sacrifica. Eso le dijo. Y ahí viene que hizo Gedeón. Capítulo 6, verso 27, se lo voy a leer para que se rían. Capítulo 6, verso 27. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad por hacer esto de día, lo hizo de noche. O sea, le dio miedo a destruir el altar, pero él esperó por la noche porque le da miedo. Pero fue y lo hizo. ¿Sí o qué? Lleno de miedo, pero valiente. Exacto. Lleno de miedo, pero valiente. Fue y lo hizo de noche. Fue y lo hizo de noche. Después de esto, ¿saben qué pasó? Le dice el Señor, oiga, ¿sabe qué? Vaya y toque trompeta. Dice la palabra de Dios que vino el ángel de Dios a Gedeón y que tocó trompeta. Cuando tocó trompeta, otras 3 tribus de Israel se le juntaron. Dice la palabra de Dios que juntó 32.000 hombres. 32.000 hombres, un ejército grande. ¿Para qué? Para ir a pelear contra los madianitas. Pero Gedeón, de todo modo lleno de miedo, le dice, venga, ¿sabe qué, Señor? Si usted sí me da la victoria, vamos a hacer una prueba. Coge un vellón, un poquito de estopa, de tela, y le dice, vea, yo la voy a colocar aquí. Si mañana el vellón amanece mojado, o sea, con el rocío de la noche, y el resto amanece seco, es porque usted sí me va a acompañar y yo voy a ganar. Al otro día pasó eso, el vellón mojado y el resto del campo seco. Pero él de todos modos tuvo la duda y le dice, no, pero venga, perdóneme, pero ya lo vamos a hacer al revés. Si el rocío moja el campo y el vellón está seco, es porque es verdad. Oiga, y al otro día Dios en su infinito amor, el vellón seco y el campo mojado. Entonces ya Gedeón dijo, listo, este es el momento. Después de esto pasa que Dios le dice, venga, pero es que ¿sabe qué, Gedeón? 32.000 es mucha gente para atacar a Madián. Yo ya les había dicho que Madián era mucha gente. ¿Qué habrá pensado Gedeón? Oigan a me falta gente. Y el Señor les dice, van a ir a tal parte, a un valle. Ahí hay agua. Y yo le voy a decir quiénes van a ir con usted y quiénes no. Entonces Gedeón primero llega y les dice, bueno, el que tenga miedo de ir a pelear conmigo, devuélvase para la casa. ¿Cuántos se devolvieron? 22.000. De los 32.000 quedaron 10.000. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Eso es mucha gente. Y no quiero que ustedes ganen con tanta gente, porque después dice que ustedes son muy berracos y que no fui yo el que les di la victoria. 10.000 siguen siendo mucha gente. Y sabe que llegan a un campo donde hay un charquito de agua, pues agua para beber. Y Dios le dice, póngale cuidado que ya lo va a decir quiénes lo van a acompañar. De los 10.000 hombres, 9.700 se postraron en la tierra y bebieron agua del río como si fueran unos perros. ¿Me hago entender? O sea, mejor dicho, llegaron cientos allá como si fueran perros a lamer agua. Oiga, 9.700. Y 300 solamente se arrodillaron y tomaron agua. Sacaron agua y tomaron. Y Gedeón le dijo, va a ir solamente con 300. ¿Qué creen ustedes que pensó Gedeón? 300 para ir a hacer esto. No, y que Gedeón era miedoso, porque es que ya la palabra de Dios nos mostró que era miedoso. Un hombre miedoso para ir a atacar un pueblo tan grande con 300 personas. Con 300 personas. Verso 9 del capítulo 7, se lo voy a leer. Y aconteció que aquella noche, ya después de que Gedeón tenía los 300 personas, dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderán al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Oiga, al miedoso, ya había visto todo lo que había hecho Dios. Le dijo, vaya que ya se lo va a entregar. Pero si tiene miedo, vaya y investigue primero. Y adivinen qué pasó. Dice la palabra de Dios que él bajó con fura con el criado de él al campamento de los madianitas. Y cuando llegó, encontró 2 hombres de Madián que estaban como afuera del campamento, que estaban hablando, solamente estaban escuchando.
Y uno de los hombres de Madián le estaba diciendo al otro, oiga, ¿sabe que estoy preocupado? Porque tuve un sueño. ¿Cómo así que tuvo un sueño? ¿Qué sueño tuvo? Que de la montaña bajaba un pedazo de pan con levadura. Un pedacito de pan bajaba de la montaña. Y que ese pedazo de pan tumbó la tienda más grande. Y el otro le dijo, no hermano, eso no es un sueño. ¿Sabe qué va a pasar? Que el Dios de Israel va a coger a Gedeón y nos va a entregar a todos en manos de él. Gedeón solamente estaba escuchando lo que estaban hablando los dos personajes de Madián. Claro, Gedeón muy motivado, se volvió para el campamento y ya después bajaron a atacar y adivinen qué pasó. Dice la palabra de Dios que bajaron, que se dividieron en 3 compañías. ¿De a cuántas? De a 100. 100, 100 y 100, ¿cierto? Que bajaron con antorcha, con trompeta y con cántaros. Que cuando llegaron, quebraron los cántaros y quedaron las antorchas y tocaron la trompeta. Cuando tocaron la trompeta, todos los hombres de Madián se mataron los unos con los otros y huían despavoridos, muertos de miedo. O sea, no tuvieron que usar ni siquiera la fuerza para tener que ir a acabar con el pueblo tan grande y numeroso que había supuestamente. O sea, Dios los entregó completamente. En medio de su miedo, en medio de su cobardía, en medio de sus temores, en medio de sus inseguridades, Dios utilizó a Gedeón para el propósito que tenía. Si han notado durante el mensaje, soy gago. Así como Moisés le dijo, pero ¿cómo le oculta Tareto allá a rescatar a Egipto? Y me cuesta demasiado hablar en público. ¿Y sabe qué? Aquí es donde menos gagueo. En las reuniones de la empresa me goza bastante, se me pega la lengua, yo no sé, se me pega la lengua. Me toca reírme al final como para disimular un poquito. Pero muchachos, si Dios tiene un propósito con usted, lo va a cumplir. Y no solamente tiene que ser en la iglesia de Ancla. Ojalá sea un propósito entre la iglesia de Ancla. Qué rico fuera. Pero si Dios tiene un propósito con usted, en su familia, en su casa, en su trabajo, en su universidad, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Tiene una situación que lo tiene atormentado. Con miedo, pero valiente. O sea, lleno de miedo, pero actúe. Lleno de miedo, pero actúe. Tenemos que actuar sin importar el miedo. Hombre, tengo miedo, acuérdese las amígdalas. Es una cosa que sí o sí vamos a sentir. Con miedo, pero valientes. 3 afirmaciones para recordar. Lo que pasa es que lo que dicen de las amígdalas es que ya te manda las alertas y el cuerpo entra en alerta, tus sentidos se activan, pero no te nubla la razón. O sea, siempre uno está en posición de tomar lo que quieras hacer. O huyes o enfrentas. O huyes o enfrentas. Ahí está, en la mesa. O huyes o enfrentas el problema. Llegas a la casa y hablas con la fiera, o llegas a la casa y te devuelves. ¿Sí o no? Sí. Llego y enfrento esa situación, llego y enfrento mi relación incómoda familiar, no sé, cuñado, suegro, hijos, primos, o no la enfrento y simplemente sigo en una relación de discordia. O sea, tomamos la decisión, enfrentamos las cosas o no las enfrentamos. Ahí es donde está la decisión. 3 afirmaciones para recordar. Cuando estén llenos de miedo, estemos llenos de miedo. Dios ve más allá que nosotros. Dios ve más allá que nosotros. Dios es más grande que tus inseguridades y tus miedos. Y tercero, hay que enfrentar los miedos, pero con Dios. Pero hay un ingrediente clave en esto. La fe. La fe. Es imposible que usted enfrente sus miedos si usted no tiene la fe de que algo va a pasar. Si usted tiene la fe de que usted va a ir a hablar y que le van a quebrar el palo en la escoba, o sea, eso le va a pasar. Eso le va a pasar. Si usted no tiene la fe de que usted va a restaurar esa relación con ese familiar que está rota, con ese amigo, con ese compañero de trabajo, no la va a restaurar. Hay que tener fe. Y les voy a leer algo. El libro de Hebreos nos habla sobre la fe. Hay un versículo muy conocido, Hebreos 11.1. Al final vamos a cerrar con él. Pero a lo que dice en Hebreos 11.32. El autor está recordando las grandes proezas que se hicieron por medio de la fe. Y en el 11.32 al 34 mientan a Gedeón. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a grandes ejércitos extranjeros. No lo hubieran logrado sin fe. Gedeón, 300 personas,
enfrentó su miedo, pero con Dios. Lleno de pruebas y pidiendo una cantidad de cosas, enfrentó su miedo, pero con Dios. Y ahí se llama terminar con Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted está nublado completamente y no ve la solución. ¿Tiene fe? Espera la respuesta de Dios. Espera que su economía va a estar bien. Fe en Dios. Espera que su matrimonio va a estar bien. Deje que la fe actúe. Espera que va a restaurar esa relación rota. La fe va a actuar. Así es, iglesia. Iglesia, espero que el mensaje de hoy nos haya llegado al corazón. Ojalá se lean Gedeón, Jueces 6 y 7. Muy bonita la historia, se van a encontrar unas particularidades increíbles ahí. Los invito a que oremos. Señor Jesús, en esta noche te damos toda la gloria y toda la honra a ti, que eres nuestro Creador, nuestro Salvador. Te doy gracias infinitas, Señor, por este espacio que nos regalaste. Gracias, Señor Jesús, por la Iglesia Ancla, por este lugar, Señor, de respiro, este oasis, Señor, que nos regalas en la semana para poder venir, descansar en tu palabra, escuchar de tu palabra y aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra en cualquier lugar en el que nos movamos, Dios. Te pido por cada uno de los miedos de las personas que estamos aquí presentes, Señor. Ayúdame con mis temores, con mis inseguridades, porque son muchas, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos abraces, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, clamo a ti para que nunca, pero absolutamente nunca, a pesar de que el enemigo nos quiera zarandear, Señor, nunca nos falte la fe. Abrázanos, Señor Jesús, bendícenos. Bendice cada una de las personas que están aquí, las que no vinieron. Bendice sus planes, sus sueños, sus proyectos. Te pido, Dios, que nunca nos falte la fe. Protégenos y guárdanos de regreso a nuestras casas, Señor, y en tus manos colocamos la actividad de mañana de varones. Bendícenos, Señor Jesús, acompáñanos, y te pido que seas tú moviéndote en cada una de nosotros. Toda la gloria y la honra sean para ti, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.